Muy bien, el tema de esta mañana, para seguir con el hilo conductor que el Señor nos ha traído durante todo este año, hemos estado compartiendo acerca de la consagración que nos fortalece para, la pastora Brenda estuvo hablándonos acerca de celebrar, fortalecidos para celebrar. Y quiero compartir acerca de fortalecidos en Dios para vencer. Amén. Todos dicen amén. Fortalecidos en Dios para vencer. Y no estaba programado ni preparado que hubiera ese acto profético de golpear el piso, como Eliseo le dijo al rey Joás que golpeara con las saetas. Las saetas son para tirarlas, pero allí dijo, golpéala, golpéala. Eso es contra cualquier lógica humana. Pero las cosas del Espíritu son locura para el hombre natural. Y a todos nos parece raro, aún las personas nuevas que han venido, quizá les parece, esto es tan raro, ¿qué es eso? Bueno, tal vez no a todos les parezca tan raro, pero a mí sí me pareció rarísimo cuando primera vez llegué a una congregación y hacían una cosa. Yo pensaba que todo lo de Dios era, que si uno parpadeaba, de pronto Dios se enojaba y le daba un coscorrón. Entonces, pero cuando uno se pone en contacto con la palabra de Dios, se da cuenta de nuestro Dios es un Dios festivo, es un Dios que celebra, es un Dios que se goza, es un Dios que se ríe. Pero nosotros nos pintaron a Jesús todo como en un trance todo el tiempo. Pero se ríe, dice la Biblia, que Él se goza. En Osea lo dice y en muchas partes de la Escritura. Así que entonces vamos a compartir acerca de fortalecidos en Dios para vencer. Habíamos hecho como un estribillo, ¿se acuerdan hace un tiempo? Si no hay batallas, no hay victorias. Diga conmigo eso, si no hay batallas. Y si no hay victorias, Dios no recibe la gloria. Y como el fin último del hombre es dar gloria a Dios en esta tierra, nos gozamos en medio de las batallas. ¿Ya lo cogió? Si no hay batallas, no hay victorias. Si no hay victorias, Dios no recibe gloria. Y como el fin último de tu vida y la mía es dar gloria a Dios en esta tierra, nos gozamos en medio de las batallas. Y esa canción que tratamos de aprender allí hoy, dice lo que dice la Escritura en Santiago: gocémonos, no de cualquier manera, sino con sumo gozo, cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿A cuántos se le juntan varias pruebas a la vez? ¿A cuántos se les ha juntado diversas cosas que una tras otra no le sale? Que es como semáforos en rojo cada cuadra. Y usted va con urgencia y semáforo en rojo otra vez. Bueno. Muy bien. Ahora, vamos a la escritura en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, la Biblia dice: en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este ¿qué? Mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, antes de Cristo, como la historia hace, en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra ¿qué? Carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Hay uno solo es nuestro adversario, pero tiene dos aliados. Y aquí encontramos a los tres: el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera, que actúa en los hijos de desobediencia. Ese es Satanás, el diablo, el adversario. Un ser creado no como Satanás, fue creado como un ángel de luz, pero su decisión lo convirtió, por su rebelión, en Satanás hoy en día. Pero tiene dos aliados. ¿Cuáles son los dos aliados?
el mundo y la carne. Ahora, no son los gorditos que usted tiene, esta carne. Me meto al gimnasio para que deje de ser aliado del enemigo. No es eso. Ahora, la carne seduce, y el tratamiento a la carne no es educar la carne, no es disciplinar la carne. ¿Cuál es el tratamiento para la carne? Crucificarla. Crucificarla. Vamos a leer Santiago, precisamente, capítulo 1. La carne seduce y se debe crucificar. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Entonces los que aman a Dios resisten la tentación, soportan la tentación, vencen la tentación. El poder del amor es lo que nos lleva a vencer. Dice acá, porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede, diga no puede, ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esa palabra concupiscencia son malos deseos, pasiones, codicia, especialmente por lo que está prohibido, por lo prohibido. ¿A cuántos no les, pues entre más se prohíbe algo, como que más ganas se despierta la concupiscencia? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, no le eche la culpa a nadie, su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y la otra escritura, ¿qué es lo que debemos hacer? Está en Gálatas 5:24. Voy a leer aquí una versión diferente a la Reina Valera, la nueva versión, la nueva Biblia viviente, creo, viva. Los que pertenecen a Cristo, ¿cuántos pertenecen a Cristo? Dice, han clavado en la cruz su naturaleza pecaminosa. Los que le pertenecen y los que le aman, ya vimos aquí, son los que soportan, resisten, porque el amor realmente no hace nada indebido. Cuando uno ama, y ese es el anhelo del Espíritu Santo, que amemos cada vez más y más, y Él provoca en nosotros ese fruto que es el amor por Dios, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y no solamente los domingos en nuestras reuniones, sino allí en lo secreto, allí en el trabajo, allí en cualquier lugar que se manifieste el amor, porque si yo amo no quiero ofender a quien amo. ¿Suena lógico? Si tú amas de verdad, no quieres causarle dolor a la persona que amas. Entonces, si tú amas a Dios, entonces estarás dispuesto para enfrentar y vencer, y no será solamente con tus fuerzas, tendremos la ayuda que viene de Él. Entonces la carne en la Biblia se refiere a esa naturaleza esa inclinación natural al mal que hay que hacer morir. Ahora, en el creyente en Cristo, según Romanos 6:6, el creyente en Cristo, el viejo hombre ya fue crucificado. Sin embargo, queda como una influencia, como algo latente allí, como si hay una memoria, la cual no hay que alimentar, que se fortalece. Cuando se fortalece la carne, esa inclinación, esa tendencia al mal. Cuando alimentamos nuestra carne y cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Eso es como regla de tres, directa o inversa. A ver, usted me ayuda. Si fortalezco el espíritu, se debilita la carne. Pero si debilito mi carne, si fortalezco mi carne, se debilita mi espíritu.
es inversamente proporcional, dicen los profesores aquí de colegio. Muy bien. Ahora, cuando no crucifico esas pasiones, esos deseos, esa codicia, esa carne atrae, ¿verdad? O es estimulada o es seducida por el diablo o por el mundo. La Biblia dice que Satanás anda como un ¿qué? León rugiente buscando ¿qué? Devorar. ¿Qué comen los leones? Es carnívoro. Entonces la carne, esas pasiones, esa codicia, esas cosas allí que no las llevo a la cruz, que no les niego su satisfacción, que no niego el deseo, digamos, en el sentido de no satisfacer, de no alimentar. Eso es lo que le da lugar. Y Pablo estaba diciendo, no le deis lugar al diablo, porque lo va a aprovechar. Ahora, ¿cuándo crucificamos nuestra carne? Cuando no la complacemos. Y por el contrario, complaces el deseo del Espíritu. Entonces, alguien te ofende de alguna forma intencional o no, alguien te ofende. ¿Qué quisiera hacer tu carne cuando alguien te ofende? ¿Qué es lo natural que quisiera hacer tu carne? ¿Desaparecerlo? Bueno, eso es bien extremo, ¿no? Desaparecerlo. Eso ya es como el... Pero gracias por la honestidad. ¿Cuánta gente ha desaparecido? La tendencia natural es como a vengarnos, como a devolver mal por mal, diente por diente. De ahí nació la odontología y todo lo demás. Pero ¿cuál es el deseo del Espíritu? ¿Cuál es el impulso del Espíritu cuando alguien te ofende, cuando alguien te hace daño? ¿Cuál es el deseo del Espíritu? ¿Cuál es el impulso del Espíritu? ¿Qué es la naturaleza de Jesús? Perdonar. Poner la otra mejilla que tiene un significado especial. Ahora, todos estamos en esas tensiones, ¿verdad? Todos estamos en esa tensión. En algún momento de pronto va a suceder algo que inesperado, pero ahí es donde, ¿qué fortaleza tengo? ¿En qué me he fortalecido? He aprovechado los días y me he preparado como Jesús estuvo preparado y vamos a verlo a Él como nuestro modelo. Entonces, esto nos debe llamar la atención a todos y cada uno de nosotros para estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, si la carne seduce y debe ser crucificada, y una manera de crucificar la carne es amar. Cuando amas a Dios y cuando amas al prójimo, entonces no vas a querer hacer lo que tu carne quisiera, sino que vas a seguir el deseo, el impulso del Espíritu Santo para cubrir, dice el amor cubre multitud de faltas. Ahora decía María Carolina acerca de la compasión. Las personas que hieren, las personas que ofenden, definitivamente tienen el corazón quebrado. Y nosotros también lo hemos hecho. Ninguno puede decir que yo nunca he hecho nada mal. Todos hemos fallado. Entonces, con la misma misericordia con que quisiéramos ser tratados cuando fallamos, debemos tratar a los demás cuando fallan. ¿Sí o no que tenemos como un doble estándar en eso? Cuando yo soy el que fallo, ¿qué quiero para mí? Que me tengan paciencia. Pero cuando alguien falla, entonces, ¿qué quiero yo realmente en mi impulso natural, carnal? Que le vaya mal. Más de uno intercede de esa manera, ¿no? Pero no, Señor, ten compasión. Wow, yo quiero ser tratado. Y esa es la ley, la regla de oro, ¿verdad? Lo que quiera que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. ¿Y crucificamos la carne para qué? Para que Cristo viva en nosotros. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué tremendo, y ese fue el tema del avance de los jóvenes. ¿Cómo te imaginas a Cristo viviendo en ti? Como Él quiere vivir. ¿Cómo te imaginas la vida familiar?
cada uno de los miembros de la familia como Cristo. Ay, ¿cómo será el nivel laboral de trabajo? Cada uno como Cristo. La sociedad sería transformada realmente. Bueno, el mundo, vamos rápido, el mundo atrae, pero el mundo debe ser, no se debe amar. El mundo atrae, pero no se debe amar. Mira lo que dice Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Este es un conflicto de amores. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. No amen al mundo. Pero la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. Uy, qué contradicción. Bueno, el sentido de qué es el mundo, a qué se refiere aquí como mundo. Es como el sistema de vida que está siendo guiado, si pudiéramos decir, por filosofías, por ideologías, por cultura, por tradiciones que se oponen a la verdad de Dios. Es como un sistema operacional en el que estábamos, y lo leíamos ahora en Efesios 2. Es una forma de vivir a espaldas de Dios, contraria a Dios. Tiene términos como materialismo, como sensualidad, como vanidad, como orgullo. Usted debiera comprar a lo nuca y no a lo foca. ¿Usted se acuerda de eso? Dimos un seminario acerca de finanzas. Comprar a lo nuca es comprarlo N de necesario, U de útil, C de que dé comodidad y A con visión de ahorrar. A lo nuca. Pero comprar a lo foca, ¿qué es? Comprar para tener felicidad, comprar F, O para ostentar, C para competir, A para aparentar. Y eso es el mundo. El mundo quiere promover todas estas cosas de orgullo, de vanidad, de deleite de los ojos, de satisfacción, placer. ¿Cuántos recuerdan ese eslogan de un producto que decía: deje que tu gusto decida? ¿Sí se acuerdan de ese eslogan? Deje que su gusto decida. A muchos les ha dado sida por el gusto. Y filosóficamente nos han reprogramado para el placer, es decir, despertar en nuestra carne la concupiscencia, que es la pasión, los deseos, la codicia. Ahora, cuando Dios nos dice algo que no es porque Dios quiera amargarnos el rato. Realmente los mandamientos de Dios nos ha dado es para vida. Los mandamientos de Dios son ¿para qué? Para vida y prolongación de nuestra vida. Y no solo de la nuestra, sino de nuestras generaciones. Ninguna de las prohibiciones que Dios tiene es como para aburrirnos, es como para amargarnos, es para proteger nuestra vida. Ahora, si lo crees, lo experimentas. Pero si no lo crees, lo vas a experimentar también. Porque uno aprende por obediencia o por experiencia. Pero la vida es demasiado corta como para todo aprenderlo por experiencia. Uy, eso sí que no debía haber hecho. ¿Cuántos se lamentan por ciertas decisiones que usted sabía que la palabra del Señor decía al respecto y usted de pronto pasó por alto ese semáforo? Y allá adelante entonces está como la estrellada. Ahora, ¿el semáforo qué es? El semáforo, ¿para qué sirve el semáforo? Es el mandamiento de Dios el semáforo. ¿Para qué sirve? Entonces, ¿realmente nosotros quebrantamos el semáforo o nos quebrantamos a nosotros?
Si usted cree que se burla, que pasa por alto, que quebranta ese semáforo en rojo y termina estrellado allá, ¿qué pasó con usted? ¿El semáforo sigue? Pero el hombre es el que está quebrantado. Entonces, el mundo va en contravía de lo que Dios ha establecido. Ahora, tanto para Adán en el huerto como para Jesús en el desierto, el enemigo tentó de la misma manera. Usó los mismos elementos que están en el mundo, los deseos de los ojos. ¿Sabe? El fruto era codiciable, dice allí en Génesis 3, codiciable a los ojos. Despertó los deseos de la carne y apetitoso para alcanzar la sabiduría. Y la vanagloria, seremos como Dios. Todo eso le despertó al hombre el enemigo. Y también a Jesús, también le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La vanagloria. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios, pero no para la vanagloria que este mundo ofrece. Bueno, el diablo tienta y se le debe resistir. Entonces la carne seduce y se debe ¿qué? Crucificar. El mundo atrae y no se debe amar. Mire me salté Santiago 4:4. Es una palabra como fuerte, pero está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Santiago 4:4 dice, en la palabra de Dios para todos, gente infiel. ¿No saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? No hay como punto intermedio, como un grisecito. El que quiera convertirse en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y de hecho éramos enemigos de Dios todos. Pero nos amó de tal manera, a pesar de todo esto, Dios muestra su amor al darnos a su único hijo para salvarnos. Pero cada cual escoge, cada cual acepta o no la salvación que Dios envió por medio de Jesús. Pero esto es así. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Jesús dijo, Padre, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque nos necesita aquí como luz para este mundo, como sal para esta tierra. Y tu testimonio va a tocar la vida de aquellos que te conocieron. El testimonio de cada uno de nosotros es la luz, es la sal que está necesitando tus familiares, tus amigos, compañeros, porque te conocieron, supieron cómo eras, de que también eras el que coordinaba la banda. Tú eras el jefe de la banda, eras tú. Entonces, tu testimonio será muy, muy poderoso. Ahora, el diablo tienta y se le debe resistir. En Santiago dice 4:7, y hemos estado en Santiago desde la canción de esta mañana. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Resistir viene de dos palabras en el original, estar en pie y en contra. No es estar corriendo del diablo y estar comiéndonos las uñas, no. Resistir. Pero para resistir al enemigo y que huya, nos debemos someter a Dios. ¿Sí? Leen bien el versículo completo. Así que sométanse a Dios. Es humillarnos delante de Él. Cuando lo alabamos y lo adoramos, nos estamos sometiendo a Él. Alabar y adorar a Dios es una manera real y práctica de decir, yo me someto a ti, por eso te alabo, porque te reconozco que eres mayor que yo, que eres superior a mí, que eres digno. Y entonces al someterme a Dios, Él me respalda. Cuando me someto a Dios y resisto al diablo, el diablo está viendo quién es el que me respalda, aquel a quien me someto.
Tendré la autoridad del que me someto. ¿Sí está claro eso? ¿Quién te respalda a ti? A quien te sometas. El diablo tentó a Jesús diciendo, te daré todos los reinos de este mundo si postrado me adoras. Quería que Jesús se sometiera a él para gobernarlo y para impedir el plan de redención de todos. Ahora, el Padre le iba a dar los reinos. La Biblia dice en Apocalipsis, creo que es 11, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Pero era a través de la redención por la obra de la cruz. El diablo quería darle, o por lo menos pretendió darle, porque nada que el enemigo ofrece realmente es gratis, sino a costa de ¿qué? De gobernar su vida, de controlar su vida. Y muy sutilmente el enemigo a través del mundo y de la carne quiere que nosotros nos sometamos a él. Con sus ideologías, con sus filosofías, con la cultura, con las tradiciones, que nosotros estemos debajo de todo su plan. Pero donde debemos someternos es a Dios, someternos a su palabra. Y entonces tendremos cómo resistir. Ya les dije, la palabra resistir viene de dos términos, estar en pie y en contra. Pararse uno mismo en contra, oponerse, hacer resistencia. Y sabes, el menor de los creyentes, el menor de todos, que sabe quién es en Cristo y que sabe el poder que tiene el nombre de Jesús y el poder de su sangre, sometido a Dios, si se para firme, realmente contra el enemigo tendrá que huir, porque Dios lo respalda. Dios nos respalda si estamos sometidos a Él. Entonces, esto es clave. No estamos como en una paranoia de guerra espiritual a toda hora. Hemos hecho hasta chistes de eso, ¿no? Yo no sé, ya no he vuelto a ver la sopa de letras. ¿Sigue todavía vigente la sopa de letras? Ok, tengo que buscarla. Pero algunos estaban allí en la sopa de letras y veían, uy, aquí me salió el nombre de un demonio. No estamos buscando demonios por acá, por allá. Pero el que venga contra nosotros, dice, si andamos sometidos a Dios, por un camino vendrán contra nosotros y por 7 tendrán que huir de nosotros. ¿Por qué? Porque el que nos respalda es el Señor de los señores. Él es el victorioso. Bueno, ya les mencioné, 1 de Pedro 5, 8 al 9. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, esta es la versión Reina Valera 2015, resistan al tal, es decir, al adversario, firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Ahora, no todas las pruebas son tentaciones, no todas, pero la tentación sí es una forma de prueba. No todas las pruebas son tentaciones, pero sí la tentación es una forma de prueba. Y aquí cuando dice sean sobrios y velen, nos vamos a dar cuenta entonces de nuestra responsabilidad, de fortalecernos para poder resistir en el día malo, tomando toda la armadura de Dios, estar firmes. Ustedes leerán Efesios capítulo 6, de allí salió la palabra rema para este año, fortalecidos en el poder de Dios. Tomad toda la armadura de Dios y estad firmes para poder resistir en el día malo. Pero debemos estar sobrios. ¿Qué es lo contrario de sobrios? Ebrios. Sin control. Alguien ebrio es sin control, sin sentidos, sin reflejos, sin dominio propio. Estar sobrios, estar despiertos, habla de velar, estar atentos, no ser sorprendidos, realmente estar preparados, estar listos. Ahora hay dos promesas, tal vez no está la cita allí, hay dos promesas me parece
que constantemente las estoy declarando para mi vida. En Hebreos 2:18, en cuanto a la tentación del diablo, dice: en cuanto él mismo padeció, y habla de Jesús, siendo tentado, es poderoso, diga conmigo que el Señor es poderoso, para socorrer a los que son tentados. No estamos solos. Por eso necesitamos fortalecernos en Dios para vencer toda tentación, para crucificar la carne, para no amar este mundo y no ceder a sus atracciones, y para resistir al enemigo. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Y esta declaración, cuando tú estás siendo tentado a hacer algo equivocado o algo ilícito, esto debe ser algo que invoques tú. Esta es una espada del Espíritu Santo. Puedes decir: Señor Jesús, tú padeciste siendo tentado. Tú eres poderoso para socorrerme ahora que estoy siendo tentado. Tú eres poderoso ahora para socorrerme porque soy tentado. Y yo añado otro poderoso que está en Judas 23:24. Judas dice: aquel que es poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Echo mano a lo que es el Señor y a lo que Él es en mí y a lo que soy yo en Él, para no ser vencido de lo malo, para no ser derrotado por cualquier cosa. Entonces, Señor, tú eres poderoso para guardarme. Diga conmigo: tú eres poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. Y tú eres poderoso para socorrerme cuando sea tentado, porque tú padeciste también siendo tentado. Ahora, ya para terminar, hemos estado en el libro de Lucas. Y en el libro de Lucas vemos la vida de Jesús de forma devocional, más que en cualquiera de los otros evangelios. Es donde más referencias hay a la vida de intimidad de Jesús con el Padre. Ustedes la han seguido y de pronto pueden subrayar donde aparece Jesús orando. Yo les leo aquí la Nueva Traducción Viviente de Lucas 3, el día de su bautismo, 3:21. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Cuando oramos como oró Jesús, podemos nosotros creer, esperar que también los cielos sean abiertos, que también el Espíritu Santo venga a fortalecernos, venga a llenarnos. Jesús no descuidó buscar al Padre, ni siquiera por causa del trabajo ministerial, de lo que había venido a hacer. Siempre buscó la manera de estar con el Padre. Mire, le leo de la palabra de Dios para todos en Lucas 5:16. Dice: a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. ¿Por qué no lo pudo vencer el enemigo y sí venció a Adán? Por lo menos podemos saber de Jesús que estaba fortalecido porque practicaba la presencia del Padre, porque tenía intimidad con el Padre, porque buscaba. Aquí lo dice: a menudo se retiraba. Él tenía tanto éxito que su fama crecía y crecía. Pero él intencionalmente no dejaba que la fama, la vanagloria de la vida, aunque Dios nos use, tenemos que estar muy agradecidos, pero ser muy cuidadosos para no sentir que nos inflamos porque, wow, lo ungido que soy. Y hay hermanos que con el buen corazón le van a decir: mi hermano, ¿cómo me ha bendecido tu vida? Tú tienes que saber cómo recibes eso, para no dejar que tu corazón... Hay una palabra que es 1 Corintios 15:10. Yo de continuo me la estoy diciendo para que esta carne no se salga de donde.
Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y hasta le he hecho una canción. Soy por tu gracia lo que soy. Y tu gracia no ha sido en vano conmigo. Dice, soy por la gracia de Dios lo que soy. Y si he hecho más que otros, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando yo no crucifico eso, el enemigo va a estar trayendo más. Y la verdad que las personas lo dicen sinceramente, ¿cierto? Que sí. No, esto no es para no decirle a nadie, uy hermano, me ha bendecido tanto. Pero cada uno debe saber cómo recibe. Cómo recibe. Darle gloria a Dios no es gloria a Dios, a su nombre. Gloria. Darle gloria a Dios es atribuirle a Él el crédito de lo que soy y de lo que he podido hacer. Es atribuirle a Él el crédito. Soy lo que soy por tu gracia. Si quitaras tu gracia de sobre mí, quedaría igual que cualquier ser humano, cualquier persona que no te conozca. No juzgues, aquí estaba diciendo también María Carolina, no juzguemos a los demás. Uy, ese tipo sí que fuma. Pues si te quitara la gracia, tú serías una chimenea peor. Si te quitara el Señor su gracia. Darle gloria a Dios debería ser un estilo de vida cuando reconocemos todo te lo debo a ti. Todo, todo, todo. Y cuando le venga la idea de que, es que soy el, ¿cómo se dice? Por allá dicen en mi tierra, el duro de Huacas. ¿El chacho qué? No, Señor, es tu gracia, Señor. Ahora, hay dos niveles de oración, dos niveles en la vida de oración. Y Annie estuvo en algún momento, y dije, wow, eso lo vamos a compartir hoy. Estuvo diciendo algo de orar en el Espíritu, de cantar en el Espíritu. Hay dos niveles de oración. Primera de Corintios 14:4, de la Nueva Traducción Viviente, dice, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. ¿Cuál es el tema? Fortalecidos en Dios para vencer. Pero aquí dice, el que habla en lenguas, esta es la dimensión o el nivel de orar en el Espíritu. Una experiencia que todos nosotros debemos buscar, debemos desear, debemos anhelar. Yo no puedo olvidar el día que yo recibí la llenura con el Espíritu Santo y hablé en otras lenguas. Eso fue en Bucaramanga, un sábado. Un sábado, les cuento que yo me sentía rarísimo esa tarde. Era por la tarde la reunión que teníamos. Me sentía aburridísimo. Y era la primera vez que me sentía así. Nunca me había sentido así. Yo me quería ir. De hecho, yo me iba a salir de la reunión. No era porque estuviera algo raro en la reunión, sino algo raro estaba conmigo pasando. Era en una casa de familia, ya hay patios internos. Y bueno, yo estaba lleno de jóvenes sentados en la alfombra, en cojines. Me tocó entrar por la sala para salir para la calle. Cuando yo voy a mitad de la sala, literalmente vino el Espíritu Santo sobre mí, me caí postrado. Ahí, ¡fua! Y vino un fuego de la cabeza hasta los pies. Y no pude controlar. ¡Ay! Empecé a orar en lenguas, pero a grito. Era incontrolable, era algo que eso me marcó la vida. Literalmente. Yo no sé qué hubiera pasado si yo me hubiera ido esa tarde. No sé si me hubiera hasta descarrilado. Pero fui atrapado así. Y orar en el Espíritu no tiene límites. De hecho, si ustedes leen con intencionalidad la primera carta de Corintios, el capítulo 14, se van a dar cuenta de todas las cosas que se pueden dar cuando oramos en el Espíritu. Ahora, estábamos en un grupo donde se animaba, donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Y nosotros estamos orando hoy en día
Y estamos orando las noches de preparación también para que los dones del Espíritu Santo vuelvan a despertarse, a activarse. Entonces, no, eso no es para mí. Mira, esta capacidad de hablar en lengua, de orar en el Espíritu. Y en el versículo 15 del mismo capítulo 14 dice, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. ¿Cómo así que Dios quiere que unos se puedan fortalecer orando en el Espíritu y otros no? Este es un don que creo que es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Todo aquel que lo pide. Todo aquel que lo anhela. Hay otros dones que no son para todos, pero este es un don privado, es un don para la vida devocional. Y si aquí dice el que ora en lenguas se fortalece a sí mismo, pues ¿cómo no entendería que Dios tenga como que unos sí se fortalezcan y otros no? Es decir, este nivel de fortaleza debe estar al alcance de todos nosotros. Y usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles y todos los que estaban allí reunidos, todos oraron en lenguas según el Espíritu Santo les dio el día de Pentecostés. Y otros, como en la casa de Cornelio mientras estaba predicando Pedro, y eso quisiera también que mientras estemos predicando el Espíritu Santo cae y hablan en lenguas, es decir, un de repente, y todos que eran gentiles fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Y en Hechos 19 también Pablo allá con los 12 hombres de Éfeso, todos fueron llenos. Así que en esta vida devocional, si no tenemos este don, debemos anhelarlo. ¿Por qué? Porque la carne es débil para la oración, lo dijo Jesús cuando invitó a sus muchachos para que fueran y lo acompañaran a orar por una hora. ¿Se quedaron qué? Dormidos. ¿Y qué dijo Jesús? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto ¿a qué? A velar y a orar, pero la carne es floja, débil. Entonces, bueno, y lo decía ahora Miguel allá en el EFA con la alabanza, ¿no? Que no siempre está uno como en la disposición de orar. Sabe uno que debe hacerlo, pero no siempre está como motivado para hacerlo. Pues al hablar en otras lenguas es como la turbina. Alguien lo puso de esa manera y me pareció muy interesante. El río, ¿cómo hay luz aquí? Bueno, hay diferentes, pero si es hidroeléctrica, el río es el espíritu, pero el don de lenguas es la turbina que hace que venga energía a nuestra vida. Así que, ¿cuántos anhelan orar en otras lenguas? Señor, para esos 10, que se les cumpla ese anhelo. De la manera más, mira, así fue conmigo, otros lo han recibido tal vez con imposición de las manos, no limitamos a Dios en cuanto, pero en medio de un tiempo de alabanza, usted puede empezar a cantar en el Espíritu, en un tiempo de consagración, un tiempo a solas con Dios, algunos se han despertado y están hablando en lenguas, eso ha pasado, de muchas maneras Dios reparte, Él es soberano para hacerlo. Pero Él quiere. Estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, dicen Marcos 16. ¿Cuántos anhelan fortalecerse al orar en el Espíritu? ¿Cuántos? Señor, para los 25, que ahora venga sobre ellos. Bueno, ya terminamos. Jesús fue lleno del Espíritu Santo, pero no una sola vez. Él se mantuvo lleno del Espíritu Santo, fue guiado al desierto. Y además de ser lleno con el Espíritu Santo, estaba lleno con la palabra de Dios. El tiempo que tú le dediques a otras cosas que te aleje de la palabra de Dios, será tiempo de debilidad para tu vida espiritual. Debieras tener la meditación en su palabra constantemente para fortalecerte y poder vencer. ¿Con qué rebatió Jesús al diablo? En cada tentación. Escrito está. Puedo decirles entonces, el mejor argumento contra toda tentación es lo que Dios dice al respecto de eso. Esa chica,
Eres hombre casado, esa chica está muy querida. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hay varias vocales en los proverbios. La mujer a, la ajena. La mujer e, la extraña. La mujer y, se las debo. Pero no solamente es de la mujer, también de los hombres. La insensata, sí. Sí, la insensata. La O. ¡Oh, qué mujer! La única, muy bien, mira, aquí hay revelación, revelación. Si usted es atraído por una mujer que no es tu esposa, tú puedes ponerle la vocal, es ajena, porque no es la que Dios te dio. O es extraña. El mejor argumento contra toda tentación es lo que Dios dice en su palabra. Aquí querer sacarle tajada a algo, querer aprovecharme de alguien. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús todo lo confrontó con la palabra de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo para ser fortalecido, pero también con la palabra de Dios, nutrido y fortalecido con la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie. Gracias por su paciencia. La tentación y la prueba te debe fortalecer, nunca derrotar. La tentación y la prueba están puestas para fortalecerte, nunca para derrotarte, porque dice en Lucas 4:14 que Jesús regresó del desierto lleno del poder de Dios. Por eso gocémonos, porque las pruebas están puestas para fortalecer nuestra vida. Declare conmigo, por favor, estas palabras están en la Escritura. Gracias te damos, Señor, porque nos llevas siempre en triunfo en Cristo Jesús. Gracias porque eres poderoso para socorrerme cuando sea tentado. Gracias porque no me dejarás ser tentado más de lo que pueda resistir y me das la salida para poder soportar. Gracias porque eres poderoso para guardarme sin caída y presentarme sin mancha delante de ti con gran alegría. Me comprometo a fortalecerme en ti y en el poder de tu fuerza para ser más que vencedor como lo fue Jesús, y en él vencer todo para tu gloria. Un detallito antes. La salida que Dios da en la tentación, una de las salidas que Dios da cuando estamos siendo tentados, es poder hablar con alguien. ¿Recuerdan eso? Solito, no. Si estás siendo tentado, si estás siendo presionado para hacer algo indebido, habla con alguien. Además de hablar con Dios, habla con alguien, un líder, alguien con madurez. Es una salida que Dios tiene para todos nosotros. No te calles. El orgullo te dice no le digas a nadie. Te culpa, te da vergüenza, pero es mejor que perder la vida. Y Dios ama la verdad en lo íntimo. Padre, muchas gracias. Gracias por darnos la salida y la ayuda cada uno de nosotros cuando estamos siendo probados
salgamos fortalecidos. Los que están siendo probados en algo en estos días, sé fortalecido en el poder del Señor. Refúgiate en Dios. Él es tu fortaleza. Él es tu fortaleza. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor. Él ha sido mi salvación.